para más o menos tener una idea de si hay esa posibilidad, porque no se puede descartar al 100%, primero hay que fijarnos si el SARS-CoV-2 por sí mismo puede o no inducir cáncer. Veamos qué es lo que dice la evidencia al respecto. El SARS-CoV-2 es mucho más complejo todavía de definir porque, como ya bien vimos, se requiere mucho tiempo de exposición para que primero se induzca los protongogenes y segundo, qué debe suceder para que una célula se haga maligna y que crezca al menos 1 centímetro. Bien, esto depende mucho de la estirpe del tumor y el tamaño inicial. Más o menos el promedio es de 2.2 años para que apenas alcance 1 centímetro. Sin embargo, esto puede ser muy variable dependiendo de qué tumores estemos considerando. Por ejemplo, el cáncer de pulmón le toma de 1 a 2 años, el cáncer de mama de 2 a 3 años, el cáncer de colon de 3 a 4 años, el cáncer de próstata de 4 a 5 años y el cáncer de piel de 5 hasta 10 años. Pero, ¿qué es lo que dice la ciencia respecto a lo que en este momento es plausible que puede suceder por SARS-CoV-2? Pues ya se ha desarrollado investigación a este respecto y la mayoría, eso sí, se ha hecho en modelos in vitro, cosa que no es igual a lo que sucede en vivo. Sabemos que puede ser sumamente variable, diferente y, como ya vimos, también hay muchos factores, incluyendo el estado inmunológico de la persona. Hablando de eso, en la última revisión de este año, se ha visto que hay posibilidad de inducción. Entre la más débil está, de hecho, la proteína S, que es la proteína de anclaje, y esta, por ejemplo, se ha visto que puede activar al virus del herpes humano tipo 8. O sea, una persona que no tiene dicho virus no tiene nada de qué preocuparse y este virus en la inmensa mayoría de nosotros no va a generar ninguna complicación. Los únicos que deben tener aquí, digamos, problema o preocupación son aquellos pacientes que tienen VIH-Sida en una fase C o que no están bien controlados. Otras proteínas, por ejemplo la N, que esa exclusivamente se encuentra en el virus silvestre, o sea, la vacuna no, es una proteína de hecho estructural y esta ayuda al ensamblaje del virus, puede dañar a las células parenquimatosas pulmonares. Entonces, esto puede ser aquí un foco rojo de inducción. Es nada más posibilidad, no es lo mismo que probabilidad. O sea, posibilidad es algo que está todavía lejano, pero pues hay que poner el radar para activar las señales de alarma. La proteína ORF3A, nuevamente, que es únicamente del virus, no se encuentra en la vacuna, es una proteína no estructural que ayuda a replicar el virus y esta puede causar inflamación crónica. Esta especialmente está involucrada, por ejemplo, en el long COVID, pero nuevamente posible. La proteína ORF7A es otra proteína no estructural, la cual se ha asociado a daño del ADN. Esta es exclusivamente del virus, nuevamente no se encuentra, no se produce en la vacuna. Y bueno, esta puede sí llevar a la inducción de un crecimiento descontrolado por el mismo daño. Algo que también se ha visto es que la infección por sí misma puede inducir la expresión de NSP15, que actúa sobre un supresor de tumores como es el PRB a través del motivo LXC-XE. Por otro lado, también esta misma PRB puede interactuar con el gen supresor P53, que es degradado por el mismo SARS-CoV-2, que a su vez, a través de su proteína NSP3, puede llevar a una estabilización de una ligasa de ubiquitina 3, lo cual, pues eso, degrada esta proteína, que sabemos es muy importante la vigilancia inmunológica contra los tumores. Esto es con el virus. Y como vimos, únicamente la proteína S, que tiene una muy débil asociación y que no tiene por qué preocupar a nadie más que a las personas que dije, pues esto vamos a ver ahora qué hay respecto a riesgo de vacunas en general y la vacuna por SARS-CoV-2 y cáncer. Bien, a la fecha hay dos estudios especialmente relevantes que han sugerido la posibilidad de desarrollar cáncer con algunas vacunas. En el 2013, Nature publicó un estudio donde informaba un incremento de 2.6 veces de riesgo de desarrollar linfoma no Hodgkin en mujeres vacunadas con la antigua vacuna contra el VPH. Por otro lado, en Lancet Oncology, en el 2015, encontró que la vacuna contra el virus de la hepatitis B tenía un riesgo de cáncer de 2.4 veces. Sin embargo, bueno, la verdad es que todos los demás estudios que se han hecho a este respecto no han podido replicar estos resultados y por el contrario, y paradójicamente, las vacunas contra el VPH y contra el virus de la hepatitis B han demostrado una reducción importante en el riesgo de muerte y desarrollo de cáncer
cervicuterino y hepático respectivamente. Ahora, en cuanto a la vacuna contra SARS-CoV-2, pues como ya vimos, son especulaciones el que pueda pues desarrollarse un cáncer. Y si acaso pudiera ser ahí remotamente el sarcoma de Kaposi en personas que tienen virus herpético humano tipo 8, que pues, vimos que solamente quienes tienen un VIH-Sida muy avanzado pueden llegar a desarrollar esto. Eso se ha escrito con el virus silvestre, no con la vacuna, pero pues sí, la proteína S, aunque para hacer todavía las cosas más complicadas, resulta que ya se documentó el primer caso de regresión espontánea después de vacuna por SARS-CoV-2. O sea que, y esto es posible, de hecho, se utilizan algunas vacunas, por ejemplo, la BCG, que es la de la tuberculosis, para cánceres limitados en vejiga, dado que al inducir una respuesta inmunológica, como ya vimos, el sistema inmune es necesario para combatir el cáncer, pues eso permite que haya una llegada masiva de células de reconocimiento, principalmente de linfocitos T citotóxicos y NK o natural killers, que pueden incluso llegar a destruir el cáncer. Así que en conclusión, en este momento, revisando la literatura, no existe absolutamente ninguna evidencia que realmente pueda ni siquiera confirmar una asociación entre SARS-CoV-2 y el desarrollo de cáncer, y mucho menos con la vacuna, ninguna vacuna de hecho, y pues peor aún con la del SARS-CoV-2, que y especialmente si hablamos de las ARN mensajero, que pues han sido las más como podríamos decir atacadas, recordando que hay muchos tipos de vacunas, como podríamos decir atacadas, recordando que hay muchos tipos de vacunas, pues todavía menos, porque esas vacunas justo están diseñadas para que se degraden en cuanto se haga la lectura y bye. O sea, no va a pasar más de 15 días, 30 días cuando mucho, cuando ya se habrá degradado prácticamente todo el ARN mensajero y solo se va a poder encontrar la proteína desarrollada a través de esta lectura. Así que no se preocupen, quienes están vacunados hicieron lo correcto. ¿Cuáles son los factores que llevan a la inducción de una célula hacia la malignidad? Ahora, cuando se conjuntan diversos factores, entonces es cuando vienen los problemas. Hablando de eso, los factores genéticos son muy importantes, tanto los heredados, por ejemplo, mutaciones en la proteína P53 o el BRCA1 y BRCA2, que están especialmente relacionados con cánceres de mama, ovario y próstata, así como modificaciones genéticas inducidas por factores ambientales. Y algo es muy importante de destacar, que se han encontrado hasta 60 mutaciones diferentes en células cancerígenas. En cuanto a los factores ambientales, la exposición a la radiación ultravioleta es de enfatizar, así como la exposición a radiación ionizante, por ejemplo, a la de rayos X, las sustancias químicas como puede ser el asbesto, el benceno, el cadmio, el diésel, el formaldehído, mercurio y plomo, que por cierto varios de estos los contiene el tabaco, que es uno de los principales inductores y promotores del desarrollo de cáncer. Por otro lado, también existen virus que tienen la capacidad de despertar lo que se llaman protooncogenes, es decir, genes que cuando se salen de control llevan precisamente a la proliferación y crecimiento desmedido de células que en algún momento habían sido normales. Protooncogenes, es decir, genes que cuando se